9 de la mañana con 42 minutos. Estamos abordando la reseña histórica con uno de los acontecimientos más sangrientos y algo surrealista de la historia de la política ecuatoriana, ¿verdad? La muerte de dos grandes personalidades a manos, pues, de criminales, eh, constituido, pues, precisamente magnicidios. También estamos utilizando el diagrama de Venn y hemos hecho un recuento de marcadores textuales de contraste, ¿verdad? Por favor, el joven Mite, ¿me puede enumerar esos marcadores de contraste que hemos abordado el día de hoy? Hágame un listado. Dígame por lo menos 5 marcadores de contraste. Si no, aunque el que estábamos haciendo que, tío, ya me olvidé. Por el contrario, Por el contrario, el que íbamos a hacer ahorita que era... Ay, Dios mío, ya no me acuerdo, pero sí estaba aquí. Dije por lo menos tres. ¿listo? Mauro Castro, cuéntame 5 marcadores de oposición de contraste que te recuerdes. Eh, Sin embargo, eh, El que hicimos primerito. Al contrario, Por otro lado, ya me acordé de ese. ya, No obstante. no obstante, De lo contrario. de lo contrario, muy bien, Derian, Más bien, más bien. Oigan, A pesar de. aprovecho la oportunidad, estuve revisando sus audios y todo, y los tengo en un listado aquí en la lista negra de mi cuaderno. Y he seleccionado las personas que van a concursar en diferentes cosas que yo me he quedado asombrado de la capacidad que tienen algunos alumnos para narrar historias, hasta me parecían a periodistas reconocidos. Entonces, por interno les estaré escribiendo también, felicitarlos. La última tarea que hicieron de la narración de esos audios, me pude dar cuenta de esas habilidades que ustedes han tenido y que yo no las sabía, ¿no? Entonces, vamos a hacer proyectos con esa parte y espero que ustedes colaboren y puedan explorar un poco más de ese talento que Dios les ha regalado. Lo quiero felicitar mucho a Derian Orellana. Escuché su audio y me pareció que tiene un talento innato para narrar, ¿verdad? Entonces, felicitaciones, Derian. Espero que puedas participar en este proyecto y quedé muy contento con lo que escuché del trabajo que enviaste. Entonces, eso quería decir ahorita que los veo y me recuerdo de esa situación. Bien, vamos a continuar. El día de hoy les voy a presentar dos casos, chicos, dos casos de magnicidios. Entonces, aquí les he pedido que me escriban con sin embargo. Dice, las situaciones de la vida de Harry son difíciles, sin embargo, siempre se presenta con una gran sonrisa. Perfecto. Lo único que le falta a ese sin embargo de todos son las dos comas. Entonces, van a reescribir la oración que han puesto, pero colocándole las comas, ¿verdad? Siempre que utilicemos el sin embargo, se utilizan las comas. Dígame, adelante. No se puede poner pero, sin embargo, o sea, porque se supone que el sin embargo es una forma elegante de decir pero. Entonces, No poner, se por puede ejemplo, colocar dos, pero y sin embargo no, exacto, porque no se puede, ¿verdad? estaríamos redundando, ¿verdad? Es Ajá. como que yo diga, repitan de nuevo otra vez. Estoy diciendo la misma idea en tres formas distintas, ¿no? Repita de nuevo otra vez. Es lo mismo que usted me está diciendo ahora, pero y sin embargo. Cuando utilicen el sin embargo, siempre van con las comas. No se olviden de eso, chicos. No te amo, coma, sin embargo, coma, te quiero mucho. Bueno, con estas comas se utilizan. En ocasiones también se puede escribir así, punto y coma y acá la coma. De esas dos formas es válido. Bueno, y veo que ya han corregido algunos colocando el sin embargo con las comas. Bien, ¿están preparados para poder anotar en el diagrama de Venn estos hechos históricos?
vamos rápidamente a escuchar estos marcadores de adición, que son los que se utilizan para unir, conectar, relacionar oraciones. Por favor, Nikki Loyola, léanos cuáles son los ejemplos de los marcadores de adición. Adelante. A decir verdad, en realidad, por añadidura, además, en suma, por otro lado, aparte, encima, por si fuera poco, asimismo, es más, también, de hecho, hasta y. ¿Cuál es el conector de adición que hemos visto más utilizado de todos esos que nos ha leído Loyola? El que conecta, el que... Además, Ya, además, ¿cuál es el otro que también se utiliza de gran manera? La I, Hasta. en realidad, en realidad, hasta. Y el también lo utilizamos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? sí. La Es palabra más también. también. Y también, Bueno, ¿este de aquí nos da oposición o para qué sirven estos conectores de adición? Para unir. Solo sirven para relacionar, ¿verdad? Para tener cohesión. Para tener cohesión. Muy bien. Entonces, ahora sí, habiendo aclarado esta parte, vamos a irnos rápidamente. ¿Cuál quieren ver primero? ¿La muerte de Gabriel García Moreno o la muerte de Eloy Alfaro? Gabriel García Moreno, pues. Bien, les indico y les hago un contexto. Gabriel García Moreno fue el primer presidente que instauró una carta magna llamada la Carta Negra. La carta que proponía a la Iglesia Católica, para usted ser ciudadano tenía que tener una cierta cantidad de edad y también tenía que decir que era católico. Si usted no era católico, para Gabriel García Moreno, usted no era ecuatoriano. Entonces, él propuso pues esta parte de la religión de manera más sobresaliente en su mandato. Era muy conservador, iba a la iglesia siempre y también pues se lo acusaron de muchas cosas negativas como matar, pero también de muchas obras positivas que hizo, como parar a una ciudad luego de un terremoto, ¿verdad? O sea, era un líder. Habían personas que estaban a favor y otras que estaban en contra de él. Uno de los que estaba en contra era el famoso poeta que escribió esta frase, mi pluma lo mató. ¿Cómo se llama ese poeta? Ese escritor ambateño que murió en Francia. ¿Cómo se llama el que dijo mi pluma lo mató? Este se refugió para que no lo persigan. Juan Montalvo. Juan Montalvo Fiallos, ¿verdad? Este ambateño, escritor de muchas obras como Las Catilinarias, y siempre Juan Montalvo escribía en contra de los gobiernos dictatoriales, que a decir de él, mandaban al Ecuador de una manera autoritaria. Entonces, ¿ustedes creen que estuvo bien que Gabriel García Moreno, para poder nombrar a las personas como ciudadanos, haya propuesto de que sean católicos? ¿Estuvo correcto eso? No, porque estoy respetando sus derechos de sus creencias. Exactamente. ¿Y eso estaba en contra de quién? ¿Cuál es el escritor que hemos mencionado? Juan Montalvo. Ya, Montalvo. Juan Montalvo, aparte de ser un escritor, era un periodista, y a través de sus periódicos, de sus artículos, la gente que lo leía, ¿qué sucedía con él? ¿Será que iban adquiriendo la opinión que él tenía como escritor? ¿Qué creen que iba sucediendo en esto cuando un periodista publica cosas que no le gusta al gobierno? ¿Qué creen que sucede? Los matan, profe. nos mandan a matar. En este caso, y para Los mala fusilan. suerte de Los Gabriel silenciaron. García Moreno, lo asesinaron. Pero en la vida contemporánea, ¿qué pasa cuando los periodistas denuncian múltiples casos? ¿Qué sucede en la vida real con el gobierno y la parte de la libertad de expresión? ¿Quién me podría aportar con eso? ¿Será que alguien que quiera escribir lo puede hacer sin tener temor a nada? Los mandan a callar. Profe, la verdad actualmente creo que sí, igual, con el tema de que... Profesor, ¿no sería que el gobierno, que ese gobierno sería más bien corrupto? Ya. Profe, si lo haces anónimamente, puedes expresarte todo lo que quieras, pero la cuestión es cuando tú revelas tu identidad y las personas, pues digamos, si son personas con
contactos y esa madre y te mandan a matar. Puedes perder tu trabajo, puedes perder la vida. ¿Qué más? ¿Qué más puede suceder? Existe Amenazas, el abuso Puedes del perder poder, a tu profe. familia. abuso del Las crisis poder. económicas. Muy bien. Y cuando un periodista quiere seguir ejerciendo el periodismo, ¿le toca quedarse en el propio país o le toca salir huyendo antes de que le pase algo? Huir. Eso, ¿a eso cómo se le llama? Cuando uno se va a otro lado para evitar algo de su propia patria. Sería escapar. Movilidad. No, Sería fugarse del país. no. Comienza con E. Eso es un exilio, ¿verdad? Cuando alguien me persigue y yo tengo que irme para evitar afrontar consecuencias que son injustas, que no corresponden a la verdad, ni a la justicia, ni a la ley. Bueno, entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió con con Gabriel García Moreno, que en su lecho de muerte dijo una frase: Dios no muere, porque él se consideraba un enviado del cielo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver quiénes lo mataron, por qué fue esta situación en este breve. Anoten ahí, en ese diagrama que ustedes tienen, esta pequeña parte de ¿me confirman? A ver qué sucedió aquí. Vamos a ver. Son las 9 de la mañana con 54 minutos. ¿Cuál es el tema de la clase de hoy, chicos? ¿Quién me dice? La reseña histórica. La reseña La histórica. reseña histórica. ¿Cuál es el tema general de esta reseña histórica? Los expresidentes de la República. El magnicidio de... Perfecto. Muy bien. Anoten, por favor. La política es uno de los ejes más importantes de un país o nación, pues en quienes el mandato popular elige recae toda la responsabilidad para que esa nación sea llevada de buena o de mala manera. El siguiente no es un audiovisual para hablar sobre política, sino para hablar de la bizarra historia que vivió un presidente en sus últimas horas. Gabriel Gregorio Fernando José María García y Moreno y Morán de Buitrón, más conocido como Gabriel García Moreno, fue un político ecuatoriano que ocupó la presidencia de la República del Ecuador en 2 ocasiones. ¿Esos son interpretaciones, opiniones o son hechos? Hechos, profe. Hechos. Hechos. Miren cuántos nombres tenían las personas en esa época. Saben que Simón Bolívar también tenía un nombre extenso, ¿no? Simón de la Santísima Trinidad, Bolívar, y no me recuerdo el resto de apellidos, y así mismo lo tenía Gabriel García Moreno. ¿Será muy importante que nosotros coloquemos todo el nombre en nuestra reseña? ¿Sí o no? ¿Por qué razón? ¿Qué le Es más específico, profe. Ya le brinda mayor peso, no es un dato que casi nadie conoce. La mayoría lo conocemos como Gabriel García Moreno y hasta ahí. ¿Alguien sabía que tenía todos estos nombres? No. Ya, entonces vamos a ver si lo pueden copiar esos nombres. Lo voy a repetir, ¿ya? El siguiente no es un audiovisual para hablar sobre política, sino para hablar de la bizarra historia que vivió un presidente en sus últimas horas. Gabriel Gregorio Fernando José María García y Moreno y Morán de Buitrón, más conocido como Gabriel García Moreno, fue un político ecuatoriano que ocupó la presidencia de la República del Ecuador en 2 ocasiones. La primera entre 1861 y 1865, y la segunda entre 1869 y 1875. Durante su gestión se propuso mediante la represión y la formación religiosa restablecer la moral cristiana, sin la cual, según él, el orden no podía llegar a la República. Impulsó obras de infraestructura,
vías interprovinciales, la fundación de institutos de educación como la Escuela Politécnica Nacional, la construcción de un panóptico y un ferrocarril que aún existen en la actualidad. En fin, un gobierno que apuntó al modernismo y el progreso, pero en su camino se fue degenerando. Aquí aparece un conector de contraste, ¿no? Dice, pero en su camino se fue degenerando. Esta persona que hace la reseña, ¿está a favor o en contra del gobierno de García Moreno? En contra. En contra, ¿verdad? Porque dice, pero a medida que iba pasando el gobierno de él, se fue degenerando. Y así mismo habrán historiadores que hacen reseñas que son a favor, ¿no? Entonces, ustedes tienen que darse cuenta de esa parte. Una reseña, aparte de tener datos informativos, tiene opiniones. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. En su segundo mandato, García Moreno diseñó una constitución que se la conocería como la Carta Negra. Realizó algunos ajustes inverosímiles para los tiempos actuales, ya que se adueñaba discretamente de todos los poderes del Estado. Además disponía que para ser ecuatoriano era necesario tener 21 años de edad, saber leer y escribir, y como condición sine qua non, practicar la religión católica. Muchos dicen que esta constitución fue la chispa que terminó por encender la ira popular y dio paso para que acontezca uno de los hechos más atroces en la historia del Ecuador. Abro aquí un paréntesis para presentarles a Juan Montalvo, uno de los opositores acérrimos del gobierno garciano, escritor ecuatoriano anticlericalista, que con sus libros criticó fuertemente la manera de gobernar y el carácter del presidente. Se dice que fue masón, por lo tanto, no podía estar de acuerdo con las decisiones que García Moreno tomaba. Esas razones le valieron para ser desterrado del país. Es memorable en la historia del Ecuador una carta que fue enviada por el escritor al presidente en 1860. La tarde del 6 de agosto de 1875, García Moreno se dirigía al Palacio de Gobierno en el centro de Quito. Fue en ese momento cuando al pie de la edificación, un grupo de liberalistas, influidos por los escritos de Juan Montalvo, se abalanzaron por la espalda del presidente para asesinarlo con pistolas y machetes. De este grupo sobresale Faustino Lemus Rayo, de quien se cuenta tenía una riña personal con el presidente. Así, después de 6 balazos y 14 machetazos, García Moreno caía asesinado en este preciso lugar, donde se colocó una placa con la frase «Dios no muere», que hace alusión a las últimas palabras que el presidente agonizante pronunciaba repetidamente mientras yacía en las afueras del Palacio Presidencial. Después de 3 días del macabro asesinato, ocurrió un hecho sin precedentes en la historia del Ecuador. Es conocido que la fotografía post-mortem, propia de mediados del siglo XIX, no se veía con morbo, pues el aire dejado por el romanticismo consideraba la muerte como algo más sentimental y privilegiado. Es así que el cuerpo del presidente embalsamado fue puesto en el altar de la catedral, con su banda y su silla presidencial, vestido con un uniforme militar de la época. Sus insignias adornaban su pecho y su guardia personal daba ese toque de temor y respeto que el presidente infundía aún de muerto. Registros históricos señalan que fue velado por 3 días y que centenares de personas abarrotaron la Catedral Primada de Quito para observarlo en el altar y darle un último adiós. En el Ecuador, este pasaje histórico marcó una época, y a García Moreno no solo se lo recordará por sus obras, por su ideología o por sus riñas con opositores, sino también por ser el presidente que ofició su propio funeral. Si deseas leer la carta que Juan Montalvo... Profesor, no sé por qué, pero, cuando dice que Gabriel García Moreno, dice que lo hacen por machetazos, pero ¿no será más bien que él se suicidó o alguien le pidió que lo asesinara? No, él no se suicidó porque cuando uno tiene poder y disfruta de tantas cosas, no creo que se haya querido matar. A él Entonces, lo envían a matar. la gente que odiaba tanto los requisitos que tenía Gabriel García,
o sea, por la religión, entonces fue uno de ellos que, quién sabe cuál. Exactamente, así mismo es. Anastasio fueron sus enemigos quien terminaron con la vida de él. Bueno, chicos, son 10 de la mañana con 2 minutos. En una próxima entrega vamos a continuar con la otra muerte de Eloy Alfaro. Espero que tengan anotado el nombre de la persona, la cantidad de machetazos y de balazos, el día en que lo mataron, para poder ir armando ya nuestra reseña. Les agradezco mucho la atención prestada. Que tengan un excelente día, jóvenes. Hasta una próxima entrega. Chao, chao. Está bien, profesor. Chao.